Principios de resonancia magnética nuclear, presentado por la estudiante Laura del Carmen Reales Olivero, perteneciente a la Facultad de Farmacia de la Universidad del Atlántico. La espectroscopia de resonancia magnética nuclear fue desarrollada a finales de los años 40 para estudiar los núcleos atómicos. En 1951, los químicos descubrieron que la espectroscopia de resonancia magnética nuclear podía ser utilizada para determinar la estructura de los compuestos orgánicos. Esta técnica espectroscópica puede utilizarse solo para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones o de ambos. Esta situación se da en algunos átomos como los de carbono, hidrógeno y fósforo. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir, poseen spin, al igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran pequeños imanes. En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo, cuando una muestra se coloca en un campo magnético, tal y como se muestra en la imagen, los núcleos con spin positivo se orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía denominado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo se orientan en dirección opuesta a la del campo magnético en un estado de mayor energía denominado estado de spin beta. Existen más núcleos en el estado de spin alfa que en el beta, pero aunque la diferencia de población no es enorme, sí que es suficiente para establecer las bases de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear. La diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta depende de la fuerza del campo magnético aplicado. Cuanto mayor sea el campo magnético, mayor diferencia energética habrá entre los dos estados de spin. En la siguiente gráfica se representa el aumento de la diferencia energética entre los estados de spin con el aumento de la fuerza del campo magnético. A continuación se muestra de forma esquemática los principales componentes de un equipo para medidas de resonancia magnética nuclear. Como se observa, el espectrómetro de resonancia magnética nuclear consta de 4 partes. La primera, un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. La segunda, un transmisor de radiofrecuencias capaz de emitir frecuencias precisas. La tercera, un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra. Y la cuarta, un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. Para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear, se coloca una pequeña cantidad de compuesto orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. En los aparatos modernos, el campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia, es decir, cambiar el estado de spin. A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre los estados de spin. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. Un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a frecuencia. Esto es lo que se conoce con el nombre de transferencia de Fourier. Un espectro FT-RMN puede registrar en 2 segundos utilizando menos de 5 miligramos de muestra. Resonancia magnética nuclear de hidrógeno, apantallamiento o protección magnética por los electrones. Hasta ahora se ha descrito el concepto de resonancia de un núcleo aislado dentro de un campo magnético, pero en realidad los núcleos, como pueden ser los protones o los carbonos que forman las moléculas orgánicas, no se encuentran aislados, sino que están rodeados de electrones que los protegen parcialmente del campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones se mueven generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo.
En cualquier molécula, la nube electrónica que existe alrededor de cada núcleo actúa como una corriente eléctrica en movimiento que, como respuesta al campo magnético externo, genera una pequeña corriente inducida que se opone a dicho campo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo externo. Por tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. Este apantallamiento es muy importante desde el punto de vista experimental, ya que en el campo magnético efectivo que siente un protón dentro de una molécula es siempre menor que el campo externo. Por lo tanto, para que el núcleo entre en resonancia, dicho campo externo debe ser mayor. Si todos los protones de una molécula orgánica estuvieran apantallados de forma igual, todos entrarían en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y por tanto se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Por ejemplo, el metanol, el átomo de oxígeno que retira densidad electrónica del entorno electrónico que rodea el protón del grupo hidroxilo, quedando este átomo de hidrógeno menos protegido que los protones del grupo metilo. La consecuencia es que este protón del grupo hidroxilo resuena a un campo magnético menor que los protones del grupo metilo. Por lo general, los efectos de protección o apantallamiento de las nubes electrónicas que rodean a cada protón son diferentes, lo que provoca diferentes frecuencias de emisión. El resultado es un espectro de diversas frecuencias donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de resonancia magnética nuclear. Así pues, un espectro de resonancia magnética nuclear es una gráfica de la intensidad de señal en función de la frecuencia de la energía electromagnética que liberan los diversos núcleos de una muestra. Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos o reciben el nombre de desplazamiento químico. En la práctica es difícil medir el campo magnético al que un protón absorbe con suficiente exactitud para distinguir protones individuales, ya que las absorbaciones solo varían en unas pocas milésimas. Un método más exacto para expresar desplazamientos químicos es determinar el valor respecto a un compuesto de referencia que se añade a la muestra. La diferencia en la intensidad del campo magnético necesario para la resonancia de los protones de la muestra y de los protones de referencia se puede medir con mucha exactitud. El compuesto de referencia más común en resonancia magnética nuclear es el tetrametilsilano. Como el silicio es menos electronegativo que el carbono, los grupos metilos del tetrametilsilano son relativamente ricos en electrones, es decir, sus protones están fuertemente apantallados. Como consecuencia de este apantallamiento, estos protones absorben una intensidad de campo mayor que el resto de protones enlazados al carbono o a otros elementos, de manera que casi todas las señales de resonancia magnética nuclear aparecen en campos más bajos, hacia la izquierda, es decir, hacia la izquierda de la señal del tetrametilsilano. Además, todos los protones del tetrametilsilano absorben con el mismo desplazamiento químico, dando una única absorción intensa. La escala más común de desplazamiento químico es la escala delta, en la que la absorción de tetrametilsilano se define como 0.00 delta. La mayor parte de los protones absorben a campos menores que el tetrametilsilano, de modo que la escala delta aumenta hacia los campos menores. La mayoría de las señales de protones, por lo menos el del hidrógeno, varía entre el 0 y las 12 delta, mientras que las señales del carbono varían entre el 0 y las 250 delta. Como el desplazamiento químico de un protón está determinado por su entorno, se han constituido unas tablas con valores representativos como la que se muestra a continuación. La tabla anterior muestra que los dobles enlaces y los anillos aromáticos producen grandes efectos desprotectores o desapantallantes en sus protones vinílicos y aromáticos respectivamente. En el caso de los derivados aromáticos, el campo magnético externo induce una corriente en el anillo aromático que se opone a dicho campo magnético. Sin embargo, estas líneas de campo inducido se curvan y en la parte interior del anillo se suma al campo externo, tal y como se ve en la imagen. Como resultado, los protones aromáticos están
desapantallados y absorben a valores bajos del campo magnético aplicado. De ahí que la mayor parte de los protones aromáticos absorben en el rango de 7 y 8 delta. Por otro lado, los protones vinílicos de un alqueno están desprotegidos o desapantallados por los electrones pi del mismo modo que se desapantallan los protones aromáticos. Sin embargo, este efecto no es tan grande en el caso del alqueno, ya que no existe el anillo tan efectivo de electrones que hay en los derivados del benceno. Una vez más, en los alquenos el movimiento de los electrones pi genera un campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo en la parte media del doble enlace. No obstante, los protones vinílicos están en la periferia de este campo, donde el campo inducido no se opone sino que refuerza el campo externo. Como resultado de este efecto desapantallante, la mayor parte de los protones del vinilo absorben entre 5 y 6 sigma. Por otra parte, los protones acetilínicos absorben entre 2.5 y 3 delta. Esto es debido a que la densidad electrónica de un triple enlace forma un cilindro que rodea el enlace alfa, carbono-carbono, de manera que el protón acetilénico queda situado a lo largo del eje de dicho campo inducido, quedando más completamente apantallado. De ahí que este protón se encuentre a valores de desplazamiento químico mucho menores que en el caso del protón vinílico. El espectro de resonancia magnética nuclear del hidrógeno. La gráfica que aparece a continuación corresponde al espectro de resonancia magnética nuclear del 1-bromo 2,2 dimetilpropano. Se puede observar la presencia de dos señales de distinta intensidad. La señal a 3.28 delta corresponden a los dos protones del grupo metileno, que por estar cerca del átomo de bromo, electrón atrayente, experimentan un efecto de desapantallamiento. La señal más intensa a 1.05 delta corresponde a los 9 protones de los grupos metilo. Curvas de integración. La intensidad relativa de una señal en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear protón es proporcional al número de protones que contribuyen a la señal. La curva superpuesta a las señales del espectro que se puede observar en la figura anterior es la llamada curva de integración. La altura del escalón permite calcular el número de átomos de hidrógeno que dan origen a cada señal. Así, en la figura del espectro anterior se mide una altura para cada escalón de 7.0 centímetros y 1.6 centímetros. Para calcular el número de átomos de hidrógeno que originan cada señal se procede al siguiente modo. Primero se suman las dos integraciones y se divide por el número total de hidrógenos de la estructura, es decir, 7.0 centímetros más 1.6 centímetros serían igual a 8.6 centímetros. El número de hidrógenos del 1-bromuro 2,2 dimetilpropano es igual a 11. Por lo tanto, se dividen los 11 hidrógenos sobre los 8.6 centímetros, que eso daría 1.28 hidrógenos sobre centímetros. Segundo, para saber si el número de hidrógenos de cada señal se multiplica su integración por el del valor anterior. 7.0 centímetros por 1.28 hidrógenos sobre centímetros, los centímetros se cancelan y eso daría 9 hidrógenos. 1.6 centímetros por 1.28 hidrógenos sobre centímetro también se cancelan los centímetros y de eso daría 2 hidrógenos. Así pues, la señal más intensa se debe a los 9 protones 3 metilos de la estructura, mientras que la menos intensa se debe a tan solo a los 2 protones del metileno. Desacoplamiento spin-spin. Como ya se ha indicado anteriormente, un protón es un espectro de resonancia magnética nuclear que está sujeto tanto al campo magnético externo como al campo inducido por los electrones que lo rodean. Pero, además, si en su entorno hay otros patrones, sus campos magnéticos, aunque sean pequeños, afectan a la frecuencia de absorción del protón que se está llevando. En la siguiente figura se muestra el espectro del 1,1-dicloroetano. Como se observa en el espectro anterior, aparecen dos señales cuyas áreas están en relación 1,3. La señal más pequeña se debe al protón de carbono unido a los dos átomos de cloro, y aparece otra señal
a la altura de 5,85 delta. Este desplazamiento a campo bajo es debido al desapantallamiento que provocan los dos átomos adyacentes de cloro. Además, esta señal no es tan simple como las señales que se observan en el espectro del 1-bromo 2,2 dimetilpropano, que están constituidas por una sola línea. En el espectro del 1,1 dicloretano, la señal a 5,85 delta está formada en realidad por un conjunto de 4 señales, en el que la RMN se denomina cuádruplete, es decir, tiene 4 picos. La señal de mayor intensidad aparece a 2,1 delta. Está formada por 2 líneas y se denomina doblete, es decir, 2 picos. Esta señal corresponde a los 3 átomos de hidrógeno del grupo metileno. Este desdoblamiento de señales en múltiples, denominado desdoblamiento de spin, se origina cuando los espines magnéticos de 2 tipos diferentes de protones interaccionan. Cuando esta interacción ocurre, se dice que los protones están acoplados magnéticamente. Desacoplamiento spin-spin. El desdoblamiento de spin-spin se explica teniendo en cuenta todos los posibles espines individuales de los protones. En el 1,1 dicloretano, los protones del grupo metilo se encuentran bajo la influencia de un pequeño campo magnético generado por el protón adyacente. En algunas moléculas, el campo magnético que incide en algunos protones del grupo metil está alineado con el campo magnético externo y en otras se alinea con el campo, tal como se muestra en la siguiente figura. Cuando el protón de hidrógeno está alineado con el campo externo, los protones de hidrógeno se ven afectados por un campo magnético externo ligeramente más intenso, es decir, se ven desapantallamientos y absorben a un campo menor. Por lo tanto, el campo de hidrógeno está alineado en contra del campo magnético externo. Los protones de hidrógeno se encuentran apantallados o protegidos ya que sienten la presencia de un campo magnético menor al externo y por tanto absorben a un campo más alto. Constantes de acoplamiento. La distancia entre los picos de los multipletes da mucha información estructural. A la distancia entre los picos de un multiplote se le llama constante de acoplamiento. Entre los protones magnéticamente acoplados se simboliza con una J a B, donde el hidrógeno A y el hidrógeno B son los protones que se acoplan entre sí. En la siguiente figura se muestran las constantes de acoplamiento para el 1,1 dicloretano. La siguiente tabla muestra algunos valores típicos de constantes de acoplamiento. Como se observa en la tabla, las constantes de acoplamiento ayudan a distinguir entre los posibles isómeros de un compuesto, como es el caso del ácido 3-cloropropenoico. Este compuesto presenta 2 isómeros geométricos, el ácido Z3-cloropropenoico y el ácido E3-cloropropenoico. Estos 2 isómeros pueden distinguirse por resonancia magnética nuclear debido a las constantes de acoplamiento que presentan las señales debido a los protones de hidrógeno A y de hidrógeno B, tal como se muestra. Interpretación de espectros de resonancia magnética nuclear. El estudio de un espectro de resonancia magnética nuclear permite la obtención apreciable de información sobre la estructura de un compuesto orgánico a la que es conveniente acceder de una forma sistematizada para conseguir un más alto rendimiento. 4 son los aspectos primarios en cuanto a información que deben investigarse. Los 4 aspectos son los siguientes. El primer aspecto a estudiar es el número de señales o grupos. El número de señales o grupos presentes que se corresponden con el número de tipos de hidrógeno distintos existentes en la molécula, entendiendo por tipos de hidrógeno no diferencias en cuanto a la naturaleza del elemento que, lógicamente, en todo es igual, sino en los distintos alrededores moleculares, electrónicos y estéricos que pueden percibir un hidrógeno por su situación concreta en una molécula. Compruebe que existen 6 tipos de hidrógeno distintos en la siguiente molécula, cuyo espectro se incluye a continuación con la correspondiente asignación de las 6 señales existentes correspondientes a los tipos de hidrógenos. Cada tipo de hidrógeno aparece con una señal simple.
El segundo aspecto a tratar es la posición de las señales. La posición de las señales en referencia al valor de la abscisa con la que cada señal aparece en el espectro y que es función del campo magnético necesario para hacer resonar cada tipo de hidrógeno influenciado por alrededores electrónicos moleculares distintos. En el siguiente espectro en el que se indican las asignaciones se incluye además una tabla que muestra el tipo de hidrógeno al que se refiere cada fila, el número de hidrógenos equivalente al que pertenece este tipo y su posición en la escala delta, y finalmente el error de cálculo al tratarse un espectro obtenido teóricamente. El tercer aspecto a tratarse es la multiplicidad de las señales. La multiplicidad de las señales, como puede apreciarse en los espectros estudiados hasta ahora, las señales que representan a los distintos tipos de hidrógeno son señales simples, es decir, señales compuestas por un único pico. Sin embargo, es muy frecuente encontrar en los espectros señales múltiples conteniendo varios picos, con una proporción definida, representando el conjunto de un solo tipo de hidrógeno. La causa de esta multiplicidad es el efecto magnético que ejercen los núcleos de hidrógenos contiguos sobre el hidrógeno en resonancia, lo que se conoce como acoplamiento spin-spin. Esto puede observarse en el sencillo espectro que se muestra en la diapositiva. En este espectro se ven acoplados los hidrógenos de los carbonos 1 y 2, que son vecinos, y también hay acoplamiento entre los hidrógenos de los carbonos 3 y 4. Normalmente el efecto de acoplamiento spin-spin solo se aprecia entre hidrógenos de carbonos vecinos. La multiplicidad que se observa es la siguiente: el hidrógeno 1 aparece como doblete porque tiene un único hidrógeno vecino en el carbono 2, apreciado en este hidrógeno como septuplete, es decir, señal compuesta por 7 picos. Al ser 6 los vecinos que tiene su carbono continuo al 1. Al otro lado del grupo éster también se muestran acoplados los hidrógenos 3 y 4, siempre con la multiplicidad que responda a un número de picos igual a n más 1, donde n es el número de hidrógeno de los carbonos inmediatamente continuos. Así, es un cuádruplete, es decir, 3 hidrógenos vecinos, y 4 un triplete, 2 hidrógenos vecinos. A veces, como ocurre en las señales 1 y 4, los grupos múltiples están muy próximos e incluso pueden solaparse, pero su diferenciación puede hacerse ya que las alturas de los picos que componen su misma señal responden a valores definidos, lo que permite su identificación. La separación entre picos, cualesquiera que sea cada uno de las señales múltiples acopladas, es siempre un valor constante que se denomina constante de acoplamiento. Se simboliza esta constante por la letra J mayúscula y se expresa en unidades de frecuencia. El cuarto aspecto básico es el área bajo las señales. El área bajo las señales, es decir, la absorción de energía que se produce al entrar en la resonancia un tipo de hidrógeno, es directamente proporcional al número de hidrógenos que integran este tipo. Porque a más hidrógeno se requiere absorber más energía y se aprecia una mayor intensidad en la señal generada. La mejor forma de medir esta magnitud proporcional a la absorción es medir el área bajo las señales. Esta área no se expresa en unidades absolutas de superficie, sino como una línea de saltos, los cuales son en su altura proporcionales a la superficie contenida bajo la curva, por lo que la medida tiene carácter relativo, no absoluto. A no ser que sea conocido el número total de hidrógenos que posee la molécula en estudio, lo que permitirá deducir el salto que corresponde a cada hidrógeno dividiendo el salto total entre el número total de hidrógenos. Los saltos quedan reflejados en la línea de integración que aparece en los espectros por encima de las señales. En las señales múltiples, el salto atribuible a un grupo es la suma de todos los saltos que se producen en los distintos picos que componen. A continuación, en la figura 1 se muestra un ejemplo que recoge los aspectos indicados. Finalmente, como resumen de todo lo dicho, estudien la información contenida en el siguiente espectro, que tiene todas las asignaciones explicadas anteriormente.